Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo al final de Tito 2. Tito 2. Y vamos a terminar el capítulo 2 y entrar en el capítulo 3 en esta mañana, si Dios lo permite. A modo de introducción, Pablo en el capítulo 3 de Colosenses nos exhorta a vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo. Dice ahí en Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, y cada cristiano ha sido resucitado con Cristo, entonces argumenta, bueno, si has resucitado con Cristo, ¿por qué no te portas como la gente que vive donde supuestamente vives? En el cielo, ¿por qué no vives en santidad y justicia como la gente que vive en el cielo? Y su argumento, o sea, el argumento de Pablo en Tito es similar. Él básicamente exhorta a los cretenses a vivir de acuerdo a lo que profesan, de acuerdo con lo que creen. Dice, ok, ustedes creen en la sana doctrina, ¿por qué no viven de acuerdo con esa sana doctrina? Deben vivir vidas dignas de lo que creen. ¿Y cuál es la sana doctrina de acuerdo con Pablo? Bueno, la sana doctrina, como vimos la semana pasada, es de que Dios nos ha salvado por gracia. De que es la misericordia y la gracia de Dios que nos ha alcanzado en Cristo. Jesús lo dijo en el capítulo 2 y lo va a repetir, lo va a decir, por ejemplo, en Tito 3:5, que dice que Dios, nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Entonces Dios nos ha salvado por gracia, por misericordia. Esta es la sana doctrina que debe cambiar toda la forma que vivimos en este mundo. Ahora, en el capítulo 2 de Tito, Pablo nos explicó las implicaciones de cómo es que la gracia de Dios debe influir, debe afectar la forma que vivimos en la iglesia. En que los ancianos deben ser sobrios y prudentes, las ancianas deben enseñar, las jóvenes deben cuidar sus casas, los jóvenes también deben ser prudentes. Y ahora en el capítulo 3 nos va a explicar cómo es que alguien que cree en la sana doctrina, cómo es que alguien que ha recibido la gracia de Dios se conduce en el mundo. Cómo es de que la gracia de Dios debe afectar la forma que tratamos con los incrédulos. Ponte que naciste en Venezuela, en una zona muy, muy pobre, en unos cerritos sin agua, sin electricidad. Tienes un hogar muy, muy feo, tu mamá es drogadicto, tu papá te abandona. Así que te llevan a una casa hogar, y estás sufriendo ahí varios años. Y luego de manera milagrosa, de manera no esperada, una familia muy rica de mucho dinero de los Estados Unidos te adopta y te trae a los Estados Unidos. Una gracia inmerecida. Y creces en puras escuelas privadas, una casa muy grande, con amigos, con dinero, con salud, con mucha comida. Y luego un día, después de crecer acá en los Estados Unidos, regresas a Venezuela. ¿Cómo te portas ahí? ¿Te portas como un superior? ¿Te portas como alguien que merece mayor que ellos? ¿Como alguien que por su propio mérito ha ganado supremacía sobre ellos? Pues no debe de ser así, aunque muchas veces es así. No debe de ser así. El hecho de que entiendes que la única diferencia entre tú y ellos fue la gracia que otro te ha dado. El hecho de que recuerdas de que eras igual a ellos, en la misma situación, si no peor, esas verdades deben de animarte a portarte de manera humilde, con mansedumbre, con gratitud y amor hacia ellos, porque no quieres que sigan en la misma situación. Tú quisieras lo mismo para ellos de lo que tú has experimentado. Eso es precisamente el punto de Pablo en nuestro texto, de que la sana doctrina, la verdad de que Dios nos ha salvado por gracia inmerecida, nos ha salvado por su misericordia, la sana doctrina de que nosotros no merecemos nada sino la ira de Dios,
de que somos iguales a la gente de este mundo perdida, extraviada y pecadora. Esas verdades deben constreñirnos, o sea, debe ser un constriño, ¿no? O sea, Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Debe instarnos a vivir de cierta manera en humildad y en amor, ¿no? Nos constriñe a vivir llenando nuestras vidas de buenas obras, como dijo Pablo en la sección anterior, al final del versículo 14, Tito 2:14, celosos de buenas obras, ¿no? La gracia de Dios, la misericordia de Dios nos ha alcanzado, nos ha purificado y nos ha hecho un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, Pablo va a describir la vida de un cristiano que ha recibido la gracia de Dios y vive en un mundo que todavía no lo ha recibido. Para los que quieren tomar notas, vamos a dividir nuestro texto en tres partes, tres maneras de ser celosos para las buenas obras en el mundo. Tres maneras de ser celoso de buenas obras en el mundo. O sea, el que ha recibido la gracia de Dios debe sujetarse a la Biblia, debe obedecer al gobierno y debe mostrar mansedumbre a todos. Debe sujetarse a la Biblia, obedecer a las autoridades y debe mostrar mansedumbre a todos. Vamos a leer desde el 2:15 hasta el 3:3, que va a ser la base de nuestra exposición en esta mañana. Amén. Tito 2:15. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y hoy vamos a terminar allí con las malas noticias. Luego sigue hablando de que la bondad de nuestro Señor se manifestó en Cristo, que nos ha salvado. Pero vamos a orar para pedir la ayuda del Señor y luego entrar en nuestro texto. Señor, hemos recibido tu misericordia, hemos recibido tu gracia y te imploramos de que a través de tu Espíritu Santo nos ayude a comprender las implicaciones y las maneras en que debemos vivir en base a lo que tú has hecho por nosotros, para que tú recibas la gloria y el honor, Señor, por todo lo que has hecho a favor nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la primera manera de aplicar lo que Pablo nos dijo en Tito 2:14, de que Cristo nos purificó para ser un pueblo celoso de buenas obras. O sea, celoso de buenas obras, ¿de qué tipo? ¿Cómo? Bueno, primero es sujetarse a la Biblia. Ven ahí el versículo 15, de que Pablo, hablando con Tito, dice esto: habla, exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Lo que quisiera hacer es primero ver el texto desde el contexto original, de que Pablo está dando un mandato a Tito, y luego después de ver esto vamos a ver cómo aplicarlo a nosotros mismos. Dice, esto habla. Y el término gramatical para eso es un inclusio, de que en el 2:1 y en el 2:15, abrir y cerrar el capítulo, dice lo mismo. En el 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, luego explica lo que es la aplicación de la sana doctrina, y luego dice, esto habla. Es decir, todo el capítulo, ¿no? Eso es lo que tienes que hablar, exhortar y reprender. Y de hecho, el hecho de que él continúe en el 3 hablando de lo mismo significa que
que aplica lo que sigue. O sea, tú debes hablar y exhortar y regañar, reprender a la gente a hacer todo lo que estoy escribiendo en estos 2 capítulos. De esto yo creería de que el capítulo 1 está incluido también. Son verbos presentes, continuos, de que constantemente tienes que hablar la verdad, exhortar a ellos y reprenderlos. Y me gusta el hecho de que empieza simplemente con el verbo hablar, para no complicar la situación, no tener que regañar y reprender en cada momento. Simplemente hablar, simplemente decir la verdad, simplemente exponer la verdad. Vivimos en una época en donde la gente busca la controversia. Son esos videos que se hacen más virales, ¿no? La gente busca controversia, la gente siempre está reprendiendo, siempre exhortando. Y Pablo empieza, habla. Simplemente habla, di a la gente. O sea, explica la sana doctrina. Pablo dice al final de su vida en Hechos 20, no he rehuido anunciaros, no regañaros, anunciaros todo el consejo de Dios. Pienso en la ilustración de Pastor MacArthur. Obviamente, tú vas allí a la web y hay ciertos videos muy controversiales y mucha gente que lo ve, pero si ves su ministerio, más de 50 años, ¿y qué es lo que ha caracterizado su ministerio? O sea, domingo tras domingo, capítulo por capítulo, verso por verso, explicar. Eso es lo que dice la Escritura, hablar la verdad de Dios. Esto fue el deber de Tito. Y no solamente hablar, porque uno habla y habla y habla y a veces la gente no lo hace. Entonces sí, viene el segundo elemento, el de exhortar. Recuerdan de que en Mateo 28, cuando Jesucristo explica cómo hacer discípulos, dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Es decir, que tenemos que no solamente exponer lo que el texto dice, tenemos que exhortar a las ovejas a obedecer, ¿no? Hay imperativos, hay mandatos. Eso no es opcional, ¿no? No es opcional creer en Jesucristo. No es opcional adorar a Cristo. Un pastor debe de exhortar a su audiencia a obedecer. De hecho, esa palabra exhortar es una palabra que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Parakaleo, han escuchado varias veces de que esa palabra habla de alguien que viene a tu lado para proveer cierto auxilio. Y el contexto determina cómo traducirlo, porque en un contexto, por ejemplo, en 1 Juan 2, cuando estamos en la corte frente a un juez, el paracleto, el que nos ayuda, es un abogado defensor. Cuando Jesucristo está hablando a sus discípulos que estaban turbados de corazón y frustrados y con temor de que Cristo va a regresar al cielo, dice que va a mandar un paracletos, el Espíritu Santo, que va a ser su consolador, porque eso es lo que necesitaban en ese momento. Entonces, cuando un pastor explica la Escritura, habla la Escritura y la gente no obedece, la forma en que viene a su lado a ayudarles es con una exhortación, ¿no? Tienes que hacerlo. Es una exhortación positiva de animar a la gente a obedecer, ponerlo en práctica. Y luego el lado negativo, de que no solamente es hablar la verdad, no solamente es exhortarles a obedecer, pero si alguien rehúsa obedecer, si alguien no lo hace, luego viene la reprensión. La idea es corregir o decir que no. El sentido original de la palabra es traer algo a la luz, ¿no? Mostrar de que la persona realmente no está obedeciendo, por eso hay que corregir. Y es muy importante porque muchas veces los que profesamos ser creyentes, pensamos que estamos obedeciendo cuando en realidad no es el caso. Vemos de que mucho del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente eso, de hacer a la gente entender de que no estaban obedeciendo. Ellos se creían justos. O sea, yo no soy asesino, no he matado a nadie, entonces he cumplido con la ley. Y Jesucristo, no tan rápido, ¿no? Sí, no has matado a nadie, o sea, en la carne, pero sí los aborreces, los odias. Entonces sí estás bajo el juicio de Dios. Entonces hay que reprender, hay que corregir, ¿no?
De hecho, en 2 de Corintios 10:5, Pablo dice que hay que derrumbar, hay que tumbar toda idea que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Y no hacerlo así suavecito como en nuestra cultura se hace. Como que hay que buscar la tolerancia, hay que buscar la unidad a todo costo y no hablar así muy, muy severo. No, hacerlo con toda autoridad. Con toda autoridad, porque no son palabras del pastor, son palabras de la Escritura, ¿no? De hecho, la palabra acá, autoridad, no es la normal, es la que principalmente se usa en el contexto de un mandato de Dios, una autoridad divina, ¿no? Entonces, cuando el pastor habla sana doctrina, cuando un pastor predica la Escritura, no habla con su propia autoridad. Yo no tengo autoridad. Mis opiniones no tienen ninguna autoridad, no tienen que hacer lo que yo quiero. O sea, tengo autoridad cuando hablo la Escritura, cuando digo lo que Dios dice. Es una autoridad delegada. Es por eso que hablamos tanto de que un pastor es un heraldo. El heraldo no tiene ninguna autoridad hasta el momento que comienza a leer el edicto del rey. Y cuando comienza a leer el edicto, a proclamar el edicto del rey, si alguien no quiere conformarse al edicto del rey, ahí el heraldo tiene toda la autoridad del rey para obligar a la persona a obedecer. Y es exactamente lo que hace un pastor, y que no tiene ninguna autoridad propia. Pero cuando expone la palabra de Dios, cuando dice, así ha dicho Jehová de los santos, eso es lo que Dios prescribe, no damos opiniones. No sugerencias, no es opcionar la obediencia al texto bíblico. Cuando hablamos del texto bíblico decimos, arrepiéntense o irán al infierno, ¿no? Tienen que hacerlo, sí o sí. Recuerdan allí en Mateo 18 cuando Jesucristo está hablando de la disciplina eclesiástica. Y dice, si ustedes deciden sacar a alguien de la iglesia, están reflejando una decisión del cielo, ¿no? Y si alguien se arrepiente, ustedes pueden recibirlo con toda la autoridad del cielo. Nosotros no decimos, arrepiéntate, cree en Jesucristo y tal vez serás salvo. No, con toda la autoridad de Dios, decimos, si tú crees en Jesucristo, serás salvo porque la Escritura lo dice. Entonces, cuando estamos hablando de un texto bíblico, cuando estamos hablando de una verdad bíblica, no estamos jugando con sugerencias opcionales. Tenemos que hablar con toda la autoridad de Dios, porque es algo que Él ha dicho. Por eso es tan importante interpretarla bien. Porque si misinterpretamos, si malinterpretamos la Escritura, y luego tomamos nuestra interpretación y lo presentamos como autoritativo, ahí estamos en problemas. Porque no tenemos esa autoridad. No solamente eso, sino que agrega que nadie te menosprecie. No dejar que nadie te deje al lado, ¿no? No dejes que nadie te ignore. Es la misma raíz del verbo que ha ocurrido ya 6 veces en este capítulo, que se ha traducido varias veces como sobrio. Sobrio es pensar bien. Y lo que Pablo está diciendo, tú, Tito, debes obligar a los hermanos a pensar bien, ¿no? Y no dejar que los hermanos piensen de otra cosa, de otra manera, ¿no? Tito no debe permitir que la gente llegue a otra conclusión. Tito, tú debes insistir en la sana doctrina y si alguien llega a otra conclusión, tú debes persuadirlos que están mal. Tú tienes que convencer, ¿no? Obviamente en el contexto particular la idea, no permitas que la gente piense que es salva si no es celosa de buenas obras. Porque no es una opción. No es una opción ser cristiano y no producir fruto. Obviamente nuestras obras, nuestro fruto no nos ganan ningún favor con Dios. Dios nos salvó por gracia. Pero ningún cristiano salvado por gracia se queda ahí estancado y sigue viviendo como el diablo. Es imposible. Pablo dice, Cristo nos ha salvado, nos ha purificado para ser celosos de buenas obras. Entonces Tito tenía que insistir en eso.
insistir en que la gente tenía que vivir de acuerdo con la sana doctrina, vivir de acuerdo con su profesión. No permitir que la gente levante pretextos, que somos expertos para levantar pretextos, razones de por qué no obedecer. Tito, es que tú no eres apóstol, no tenemos que obedecerte. Tito, es que eres demasiado joven para decirme qué hacer. Es que ni siquiera estás casado, ¿cómo que me vas a decir cómo amar a mi esposa? Y levantamos pretexto tras pretexto tras pretexto. Y la verdad, si somos honestos, es que no estamos en contra del vocero, ni en contra del mensaje. Estamos en contra del que ha dado el mensaje. Estamos en contra de Dios. Eso es lo que Tito tenía que ayudarles a entender. Tito debía predicar de tal manera en que si alguien se opone, o sea, yo lo pienso para mi persona, aplicación personal, si alguien se opone a mi sermón, debe ser claro de que no se oponen a mí, sino a Dios, ¿no? Porque no son opiniones mías que estoy predicando la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo, ya que no todos obviamente somos pastores, cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Esa idea de que Tito debía insistir, debía obligar a la gente a obedecer y no menospreciarlo, sino predicar con toda autoridad. Creo que el punto entonces es de que las ovejas tienen que obedecer sí o sí a la palabra de Dios. O sea, una oveja, un cristiano, se sujete a la palabra de Dios en todo sentido. Tiene una autoridad absoluta. Una de las marcas más claras de un cristiano verdadero es de que se sujete a la palabra de Dios. Si uno ha sido salvado por la gracia de Dios, va a obedecer la Biblia, no perfectamente, pero va a ser su disposición, su deseo de obedecer la Escritura, porque tiene absoluta autoridad sobre nosotros. La Biblia define lo que son buenas obras. La Biblia define lo que agrada a Dios. Si dice que los ancianos debemos ser sobrios, entonces busquemos vivir vidas sobrias. Si dice que las jóvenes deben cuidar sus casas, entonces así se hace. No hay por qué levantar pretexto. Si queremos ser celosos para buenas obras, tenemos en primer lugar que tenemos que sujetarnos a las instrucciones de Dios, porque Él es quien define lo que hace que una obra sea buena o mala, ¿no? Entonces tenemos que empezar acá. Si yo quiero ser celoso de buenas obras, viviendo a la luz de la gracia que he recibido, voy a sujetarme a la autoridad de la Escritura y no buscar evadir el mandato. No escuchar, hoy sí, esto habla de mujeres que no deben hacer, pero hay cultura, contexto diferente. Y buscamos la forma de salir de la autoridad bíblica. No. Nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, buscamos obedecer a lo que Dios dice, ¿no? Si hemos sido redimidos por gracia, entonces necesariamente hemos sido hechos un pueblo celoso de buenas obras por esa misma gracia. Y haciendo un poco de transición, no solamente en asuntos eclesiásticos, no solamente en asuntos acá de la iglesia, sino que la gracia de Dios debe permear la forma que nos portamos en toda la vida, en casa, fuera de casa, en el mundo, en cualquier lugar. Entonces, una segunda manera de mostrar que hemos recibido la gracia de Dios y somos celosos de buenas obras es un deseo de obedecer al gobierno. Eso va a ser interesante en estos días. Versículo 1 del capítulo 3. Recuérdales algo constante, continuo. Deben recordarles constantemente que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es continuo porque somos olvidadizos y tenemos la tendencia de no querer honrar al gobierno, no honrar al rey. Entonces Tito tenía que recordarles constantemente de que tenían que obedecer, tenían que sujetarse. No hacer burla de los gobernantes, sino sujetarse. Parece que la rebelión es parte de nuestra ADN, ¿no? O sea, queremos desobedecer.
Y Pablo dice, no, hay que sujetarse, que se sujeten, ¿no? Los otros dos textos seguramente lo saben, pero para que se den cuenta de que no es algo raro que estamos viendo acá, que solamente aplica a Creta, Pablo también dice a los romanos, en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, si tú te opones a una autoridad que Dios ha establecido, te opones a Dios mismo. También en 1 de Pedro capítulo 2, Pedro está hablando a gente en una situación muy, muy difícil. Nerón es el emperador, Nerón es el rey. Estaba quemando a cristianos para dar luz a sus fiestas depravadas. Y dice en 1 Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como el superior, y a los gobernadores. Y luego termina en el 17, 1 Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Nerón, honrad al rey. Es decir que debemos tener la disposición y el deseo de obedecer a nuestros gobernantes, ¿no? Es peligroso resistir a las autoridades. Lo vemos en las noticias casi todos los días, que alguien resiste la detención y luego termina muerto. Y no vamos a hablar de política, es simplemente de que es una realidad, tiene una espada, ¿no? Y como cristianos, nuestra disposición, nuestro deseo debe ser el de honrar a las policías, a las autoridades. Debemos honrarlos, no hablar mal de ellos, no difamarlos, no hacer burla de ellos. Dios los ha puesto ahí, debemos de respetarlos. Ahora, ¿cómo entendemos esto a la luz de lo que estamos viviendo y a la luz de lo que los cristianos han vivido por 2000 años? Y quisiera hacer un pequeño paréntesis, unos minutos, para hablar de nuestra situación. Dios ha establecido 3 esferas de autoridad en su mundo, ¿no? La iglesia, el hogar y el gobierno. Y esas 3 esferas, sí hay cierto solapamiento, pero también son esferas distintas, independientes. Familia, iglesia y gobierno. Un padre no puede obligar a su vecino a obedecer. La iglesia no puede socavar la autoridad de un padre y obligar a un hijo a hacer algo. Yo no tengo esa autoridad. Yo no puedo obligar a sus hijos a hacer lo que yo quiero. El hijo debe obedecer a su padre. El gobierno no puede obligarte a criar a tus hijos según sus mentiras. Si lo hace, ¿qué haces? Crías a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque es tu deber como padre y tus hijos deben de obedecerte a ti. Y nos damos cuenta de que cuando esas esferas comienzan a salir de su lugar y agarrar una autoridad que no les pertenece, se pone complicada la situación. El pretexto que unos levantan cuando escuchan eso es, bueno, pero Pablo no nos da ninguna excepción. Dice, sujétense en todo, sin excepción. Bueno, cada vez que hay mandatos en esas esferas, se da sin excepción y cada vez se entiende que hay excepciones, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que Pablo dice, esposas, están sujetas a vuestros maridos, en todo, Efesios 5. Y en Efesios 5 no da ninguna excepción, pero se entiende de que si tu marido te obliga a no pagar impuestos, tienes que pagar impuestos porque es un asunto civil. Si te obliga a mentir, no lo vas a hacer porque Dios no lo permite, ¿no? El marido no tiene esa autoridad, tiene autoridad en tu matrimonio solamente. Lo mismo cuando la Escritura dice, obedeced a vuestros pastores y sin excepciones. Pero si yo me meto en tu casa y sin base bíblica comienzo a decirte cómo debes criar a tus hijos y comienzo a decir a tus hijos lo que tienen que hacer, la Escritura dice, hijos, obedeced a
vuestros padres. Ya estoy usurpando la autoridad del Padre cuando comienzo a hablar fuera de mi esfera.